lo que es la parte de la bioseguridad, desde el concepto de la definición, recordando los grupos de riesgo biológico, niveles de bioseguridad, la parte de limpieza y desinfección que uno debe tener cuidado desde la persona, desde la parte individual y en relación a su entorno de trabajo. ¿Okay? Entonces, y pues me gustaría que pues de alguna manera participáramos, aportaros, si leyeron algo, a todos los aportes que ustedes puedan dar es válido. Yo sé que somos muchos, pero pues igual los que quieran aportar, pues bienvenido sea, para que el tiempo no se vuelva tan tedioso y tan aburrido en este momento. O sea, esa es la idea. Bueno, laboratorio clínico, ayudas diagnósticas en la medicina. Un examen de laboratorio no te va a diagnosticar a una persona. Te va a ayudar a su diagnóstico, que es muy diferente, ¿sí? Profe. Dime. Qué pena, es que se escucha mucho ruido de fondo. Sí, es que acá hay 4 personas en este momento en clase, ¿sí? Estoy yo, por allá está mi hijo, por allá está el otro. Entonces, vamos a buscar un sitio donde no haya tanto ruido. Un momentito. Sí, profe, lo escuchamos. Profe, ya escuchó. Sí, es complicado cuando hay tanta gente a la misma hora dando clases. Bueno, entonces, como les decía, laboratorio clínico más todas esas partes de los exámenes de laboratorio, más que diagnosticar, sirven como una ayuda diagnóstica cuando estamos sospechando de algún tipo de enfermedad que tenga el paciente. Esto va a permitir confirmar o, en su defecto, descartar. O sea, mandar un examen no implica, de ende, que lo que sale ahí es lo que es, porque resulta que se mandan diferentes pruebas de laboratorio y sucede que todo sale normal, pero el paciente está manifestando una clínica. Entonces, todo va de la mano, desde la clínica del paciente, lo que él le refiere cuando llega a la consulta, lo que llamamos la anamnesis del paciente, donde usted empieza a indagar en él. En el caso de las enfermedades epidemiológicas, todo lo que es viral, el nexo epidemiológico es importante. En el caso de que sospeche que tiene dengue, que tiene chikungunya, el COVID, que tiene cualquier enfermedad viral en donde sea fácilmente transmitible, entonces es bueno saber esa persona dónde procede. Otra cosa que le va a ayudar va a ser las patologías que tenga de base, las enfermedades hereditarias. Entonces, todo eso, pues ya le da al médico lo que llamamos la famosa impresión diagnóstica. Y esta impresión diagnóstica
es, bueno, yo sospecho que mi paciente, por lo que está refiriendo, podría tener una tuberculosis de tipo pulmonar, porque me está diciendo que tiene tos excesiva por más de 15 días, somnolencia, debilidad, bueno, una cantidad de cosas que en ese sentido, si él sospecha y tiene esa impresión diagnóstica, pues él le va a mandar una prueba de laboratorio. Entonces, cuando yo sospecho eso, yo siempre les voy a decir yo, poniéndome en el lugar de ustedes, cuando yo sospecho que ese paciente podría tener una tuberculosis, le mando un examen que se llama baciloscopia de esputo. Es una prueba de laboratorio que se llama así, baciloscopia de esputo, cuya finalidad es poder visualizar al microorganismo causante de la tuberculosis pulmonar, el famoso bacilo de la tuberculosis, que se evidencia mediante una tinción que uno realiza en el laboratorio. ¿Ve? Entonces, si yo no sé que hay un examen que me va a permitir poder confirmar o descartar esa sospecha que yo tengo, pues voy a mandar exámenes sin ningún tipo de justificación. Entonces, lo que quiero que entiendan es que la parte de los laboratorios es importante para el médico porque le va a ayudar a descartar o a confirmar y lo va a orientar a la ruta de poder llegar a eso que ese paciente está presentando. Y estamos hablando ahorita de laboratorios, pero hay imagenología mediante radiografías, TAP, resonancias, en fin, un sinfín de ayudas que si nosotros no sabemos qué es lo que vamos a buscar en cada una de ellas, pues va a ser más difícil el proceso, nos podemos estar equivocando, vamos a orientar más al paciente y yo creo que la satisfacción que un médico puede tener en su profesión, en su quehacer profesional, es poder ayudar a ese paciente a que mejore su salud. Los médicos no curan, los médicos lo que hacen es orientar y buscar el camino para que ese paciente tenga una mejora. Pero si no sabemos la ruta que debemos tomar, pues nos vamos a equivocar. Y ante la duda siempre hay que preguntar. ¿Por qué les hablo de todo eso? El médico, muchos médicos, muchas veces se sientan en la consulta y mandan muchos exámenes o mandan pocos exámenes o no mandan. Entonces hay personas que dicen, bueno, este médico es bueno porque me mandó muchos exámenes, pero hay casos en los que sí deberían hacerse exámenes de control. Una persona que nunca ha ido al médico, que ya tiene una cierta edad, que tiene unos antecedentes familiares, pues hombre, tiene antecedentes de diabetes, tiene antecedentes de personas que sufren de la sangre, pero pues aparentemente esa persona tiene sana, pues uno le manda los exámenes mínimos de rutina para hacerle ese control y seguimiento. Lastimosamente nuestro sistema de salud pues no aplica así, a menos que tú tengas una prepagada, ya, que te manden todos los exámenes que tú solicites que te hagan, ya, pero bueno. Y hay otros en los cuales no se necesita mandar cierta cantidad de exámenes, que lo que hace es un gasto innecesario en cuanto a la institución donde nos encontramos. Y en otras no mandan nada, cuando deberían hacerlo. Entonces, el no mandar nada, el sí mandar, todo, también va de la mano con que, bueno, si no conozco la utilidad y la significancia de los exámenes, pues no puedo saber realmente si te mando esto, de qué manera me va a ayudar o de qué manera no. Esta parte del laboratorio, que es la parte práctica, que lastimosamente por la pandemia no se ha venido realizando desde el año pasado, cuando vamos al laboratorio, más que el estudiante pensar que tiene que volverse diestro en montar un examen, es que ellos entiendan cómo es el proceso desde el momento que se le toma la muestra al paciente, cuando llega al laboratorio, el paso a paso y los resultados finales que se van a obtener.
Si no hay una buena calidad de la muestra, o sea, de ser tomada, procesada, manipulada, pues la confiabilidad de los resultados no van a ser los óptimos. Entonces, un ejemplo muy sencillo. Usted está haciendo su rural, le tocó por allá, donde el viento se devuelve, y le tiene que mandar a unos habitantes de ahí, pues, que se haga un coprológico, y usted tiene que bajarse al nivel intelectual de esa persona y explicarle que tiene que tomarse, no tiene que popó, no, sino mierda literal, como ella entiende, y que tiene que tomárselo en un recipiente que esté limpio, que lo venden en la farmacia. O sea, tiene que ser así muy cuidadoso en explicarle y que cuando él salga le repita a ver si entendió, para que cuando él traiga la muestra sea en las condiciones que se le dijo, para poder ser examinado y valorado. ¿Ya? Entonces, si yo no sé cómo es el paso a paso, cómo se tiene que tomar la muestra, cómo le voy a explicar. Por lo general hay muchos médicos, bueno, ya no la parte rural, sino acá, pues las instituciones, si le va a mandar que un examen de orina de 24 horas, o le va a mandar un examen de cuadro hemático, creatinina, urias. Hay exámenes en los cuales sí o sí tienes que estar en ayuna, hay otros exámenes en que no necesitas estar en ayunas, y usted tiene que saber todo eso. Usted tiene que saber absolutamente, así no sea bacteriólogo. Dice que el médico tiene que saber de nutrición, tiene que saber de bacteriología, tiene que saber de todo un poquito, pero usted ya tiene su centro, que es ser el médico, porque pues cada profesional tiene su competencia, pero por lo menos las nociones del saber, ¿ya? De lo que se va a hacer y cómo se va a hacer. Entonces, partiendo de ahí, pues nosotros tenemos que saber cómo esa persona debe tomarse la muestra para que esa muestra pueda ser procesada y cuál es la utilidad. Entonces, un frotis de flujo vaginal. Llega la mujer, y digo vaginal, pero también puede ser uretral, ojo con eso. O sea, yo puedo examinar tanto un flujo de una mujer como un flujo de un hombre. Si llega el paciente y manifiesta, está botando una secreción inusual, pues usted le va a mandar un examen de frotis uretral a ese paciente en el caso de los hombres. Entonces, ¿cuál va a ser la utilidad de yo mandarle un frotis de flujo vaginal uretral a una persona? Bueno, vamos a hacer una pregunta a ver si sabe. Iván, tú como médico en formación, ¿para qué utilidad crees que tiene el frotis de flujo vaginal? Ese examen que tú le mandes a una mujer. O sea, ¿qué síntomas esa mujer va a referir o con qué va a llegar? Que tú sepas, ¿no? Lo que tú sepas. Pues puede ser para detectar alguna enfermedad de transmisión sexual. Sí, claro. ¿Y qué síntomas va a manifestar esa mujer allá en la consulta? Porque tú le mandes ese frotis. Pues, ¿Por qué? Porque hay que tomarle una muestra, ¿no? Hay que tomarle una muestra. Entonces, aparte de que nos va a ayudar pues, a evidenciar ciertos microorganismos en la muestra? A ver, Darwin. ¿Quién dijo por ahí? Profe, puede presentar olor, el flujo, picazón, ardor. Exacto. Claro, entonces las manifestaciones que va a presentar esa paciente va a ser cosas relacionadas ahí con esa parte íntima, ¿no? Que me pica, que me duele, que me arde, que tengo flujo, que un flujo que huela feo. Bueno, entonces... Profe. Dime, Silvia. Hola. También, Sí, si hola, hay una Silvia. infección avanzada, puede presentar se me olvidó el nombre, fiebre, y también dolor al orinar, o puede presentar sangrado. Claro, porque todo va acompañado de compromiso con el tracto urinario, ¿sí? Entonces, si yo no sé esas cosas, pues no puedo realmente saber qué le mandar. Entonces, en ese sentido, yo le mandaría a esa persona, ya que está manifestando hasta ardor al orinar, aparte de todas esas manifestaciones clínicas adicionales que flujo, pues yo le mandaría un frotis de flujo vaginal y le mandaría un parcial de orina.
¿ves? Para mirar las dos cosas, porque puede que de pronto la parte urinaria esté comprometida. Entonces, es eso. Ahora la pregunta es, bueno, si yo le voy a mandar un frotis de flujo vaginal, ¿qué condiciones debe tener esa paciente para ir al laboratorio? Porque es un examen que se tiene que tomar allá. En el laboratorio no es que tú te vas a tomar el frotis tú misma y lo vas a llevar. No, sino que tú vas a ir al laboratorio y aquí te tienen que dar unas recomendaciones previas para que tú vayas. ¿Alguien sabe? Profe, la persona, bueno, en este caso la mujer no puede ir en sus días de menstruación, tiene que ir sin dudas, Ajá, tiene que ajá, ir lavada, o sea, normal. Y en sí. algunas veces le recomiendan a la paciente que vaya, o sea, sin pelitos, o sea, rasurada, que es como más fácil. Pues sí, bueno, pero eso sería Sí, lo eso es menos lo porque obvio. si viene de allá del área rural, o sea, así con pelo, como sea, tiene que tomarle el examen. Pero lo que tú estás diciendo, o sea, el no tener el periodo o que el periodo apenas esté saliendo el periodo, pues obviamente que no. No haber tenido relaciones sexuales, no haberse aplicado en el caso de que ella tenga relaciones, Ninguna no haberse crema, aplicado ninguna crema. Por acá me están diciendo, sí, sexuales, no El usar crema. Profe, que no talcos se haga también. duchas vaginales tampoco. Tampoco, exactamente. Entonces, viste, esas Profe, que cosas. no haya tenido relaciones sexuales. Exacto. No haber tenido relaciones sexuales, o sea, nada de eso, nada de eso. ¿Por qué? Porque es que nosotros lo que debemos garantizar es que esa muestra sea de buena calidad y sea confiable para lo que nosotros estamos revisando. Entonces, fíjate, eso usted lo tiene que saber. Usted tiene que saber eso para decir, mire, Angie, yo le voy a mandar con toda esa sintomatología que usted me está diciendo, le voy a mandar este examen de frotis de flujo vaginal. Y si es la primera vez que a ella le mandan el examen, doctor, ¿y esto qué es? ¿Cómo es? Tengo que coger la muestra. Y él tiene que explicarle a usted. A ver, bueno, y le voy a decir una cosa. El médico se le puede olvidar cómo es. Mire, lávese las manos. Y mira, en el laboratorio usted va con esa orden médica, allá en el laboratorio, el bacteriólogo, la bacterióloga, al auxiliar, le va a explicar cómo es el paso a paso. Pero eso no quiere decir que usted no lo sepa, claro que lo tiene que saber. Ahora, la pregunta ¿es un examen rápido? ¿Es un examen que se va a demorar mucho tiempo en procesar? ¿Usted cree que necesita saber eso? A ver quién me dice. ¿Usted cree que necesita saber si un examen es demorado o si es un examen que de una, el mismo día yo puedo saber? Y profe, es Profe, el necesario. mismo día. Claro, Por lo general, sí. exacto. Pero usted tiene que saber eso. Mira, a mí, yo le mando el frotis de flujo vaginal y ella se lo puede hacer hasta de forma particular. El mismo día se lo toma en la mañana y ya en la tarde tiene los resultados. Punto. Muy diferente sería un cultivo, ¿ya? Un cultivo de ese flujo, de esa muestra. Ya nos vamos a la parte de cultivar el microorganismo y mirar cómo es el proceso de tener medios adecuados para yo ahí colocar ese frotis en ese medio que sea ideal para que crezca. Entonces hay que pasar un día para ver si se creció o no creció. Luego hacemos la identificación y se demora por ahí como unos 4 a 5 días. Entonces miren la diferencia entre un procesamiento de un examen y de otro. Mirar cuáles son pruebas rápidas, cuáles son exámenes de laboratorio que yo los puedo tener el mismo día, cuáles se nos demoran un poquito más. Si la muestra que tienes que tomarte es sangre, si es orina, si es suero, si es plasma, si es secreciones de algún tipo de herida. ¿Por qué les hablo de todo eso? Porque ustedes en patología infecciosa y el fisiopato van a hablar de las enfermedades. En patología infecciosa van a hablar desde el componente del microorganismo hasta lo que él produce. Entonces, cuando ustedes hablan de bacteria, de 50.000 enfermedades, muchísimas, entonces, ¿tiene el paciente una herida? Bueno, tiene una herida, está secretando algo. Yo creo que de pronto se puede infectar con una bacteria, ¿no? Ahora mi pregunta es, o sea, yo tomándole una secreción en esa herida, yo podré saber de pronto si la bacteria está o no está ahí. Entonces, aquí vamos a ir correlacionando, porque cuando, ejemplo, si yo voy a hablar de vaciloscopia de esputo, yo le voy a preguntar, bueno,
¿En qué van con la otra María Victoria? ¿Ya vieron Mycobacterium? Sí, profe, no, profe, claro, porque es que yo hoy voy a correlacionar la teoría que ustedes vieron con los exámenes de laboratorio. O sea, ustedes ya tienen que venir con unos presaberes allá para entonces ensamblarlos con esas ayudas diagnósticas. Y así siempre se los voy a hacer. Así que usted, cuando vayamos a ver algo, lo vamos a repasar. Profe, ¿es importante para aclararle las cosas al paciente? Pues claro que es importante para aclararle las cosas al paciente. Mira, a veces nos mandan algo y hay pacientes que le preguntan al médico, ay, ¿eso para qué? El médico que no responde. Uno queda ahí con, uno porque sabe, pero porque el que no sabe, o sea, ahí queda como que, para que, mira, ahorita mi hermano por ahí se hizo un examen de antígeno prostático y él no entiende. Y hermana no entiende, entonces le digo, bueno, mándame el examen que ahorita se lo voy a revisar, porque pues él no entiende, ya. A él le mandaron exámenes, pero él no sabe para qué le mandaron esos exámenes. Entonces es importante que usted informe al paciente, porque eso le va a dar como esa tranquilidad, y te voy a mandar este examen para descartar cualquier cosa, cualquier infección que tengas, o de pronto confirmar, pero eso no quiere decir que si te sale esto es que ya se lo tiene, cosa que pasaba mucho con las pruebas rápidas para VIH. Anteriormente no era como significativo que la prueba rápida de VIH se diera como que ya, tú tienes VIH, porque eran unas pruebas de tamizaje. Hoy en día hay un estimado que estas pruebas rápidas de VIH pues tienen una alta sensibilidad, lo que quiere decir es que, bueno, hay una alta probabilidad de que si tú saliste positivo con esa prueba rápida, lo más probable es que sí, o después que te hagan un ELISA y te confirme. Digo ELISA porque anteriormente pues se trabajaba más con el Western Blot, pero hoy en día según los nuevos protocolos, las nuevas disposiciones, cuando te sale un ELISA positivo, pues ya, o sea, tienes la enfermedad. Pero son cosas que son muy delicadas de saber y usted tiene que hacer eso. Entonces, en el laboratorio, lo que aprendemos es eso. Pues llega la materia fecal, hacemos el montaje, miramos la parte microbiológica, el reporte, porque a usted le llega el reporte, cuáles son los parámetros que yo voy a mirar en un coprológico, en un coproscópico, en un parcial de orina, en una revisión de un GRAM de diferentes secreciones que pueda llegar a mi laboratorio, en un coprocultivo, urocultivo, hemocultivo, el antibiograma, pruebas de susceptibilidad a los antibióticos, porque no solamente usted se va a quedar como médico general, sino que más adelante se va a especializar y va a tener que mandar diferentes pruebas para sus pacientes. Entonces es eso, o sea, darle la importancia, el estatus a esta ayuda diagnóstica que bien utilizada, créame lo que les va a servir muchísimo desde su profesión, o sea, quedar usted bien con ese paciente y obviamente con el paciente, es buscar. Ustedes como médicos en formación, llega médico general, el médico general es el que va a enrutar a su paciente. No va a ser ni el neumólogo, ni el cirujano, ni el pediatra, no, porque él llega a una urgencia y en una urgencia, ¿quién está? Está el médico general, que a su vez, una vez que es atendido por este médico, él lo enruta. O me llegó con una complicación pulmonar, llame ahí al internista, llame no sé qué, cardíaca, pues llame ahí al cardiólogo. Llegó con un golpe a nivel de la cabeza, llame a fulanito. O sea, ustedes inicialmente son los que van a enrutar al paciente, a mandarle esto, otro. Así como estilo enfermera que le manda, claro que acá en nuestro sistema de salud, qué chévere que le mandaran de todo a uno, lo mandan, pero cuando ya llega súper grave, ¿no? Pero el resto ahí, a duras penas hay que te hagan un cuadro hemático y un parcial de orina, que son de los primeros exámenes de batalla que te mandan para ir descartando y evacuando posibles infecciones, ya sea que sean infecciones viral o bacteriana. Bueno, una preguntita con respecto al cuadro hemático. No sé si de pronto alguno sabe. Cuando usted tiene una infección bacteriana, ¿se aumenta o se disminuyen los leucocitos?
¿Ustedes qué creen? Se aumenta, profe. Se aumenta. Se aumenta, claro, se aumenta. Y cuando tenemos un proceso viral, ¿qué pasa? Se aumentan los neutrófilos, creo, profe. Sí, pero a nivel general de blancos, ¿sabe que sabemos que lo normal es hasta 10.000? Cuando hay una infección viral, ¿qué pasa con esos blancos? ¿Se aumentan o se disminuyen? Digan, no sé, profe, no sé. Se aumentan, ¿no, profe? No, se disminuyen. Se aumentarían, ¿no? Se disminuye. Y por eso el cuadro hemático es un examen clave en unas urgencias, porque ahí te va a decir si el paciente está cursando una infección bacteriana o en su efecto una infección viral, ¿sí? A nivel de blancas, línea de los blancos, entonces es muy característico en los pacientes con infecciones de tipo viral, la linfocitosis y la neutropenia. O sea, linfocitosis, o sea, se aumenta esa línea de los blancos, pero se disminuyen las otras, como lo que son los monocitos y las que están en la primera línea de defensa que ayudan en el proceso de la fagocitosis. Entonces, usted llega al paciente, porque el paciente puede llegarle febril, le puede llegar con una sintomatología muy generalizada, que ahí usted no sabe, ¿será que tiene una infección bacteriana? ¿Será que tiene esto? ¿Será lo otro? Entonces le manda cuadro hemático y le manda el parcial de orina, porque el parcial de orina no solamente te va a arrojar una información en cuanto a si tiene infección urinaria o no, sino que también te puede reportar, ejemplo, si un paciente viene con la glicemia súper alta, porque te lo va a botar ahí en el parcial de orina, supera el umbral renal y la tira reactiva te marca glucosa. O también si está teniendo problemas de insuficiencia renal, o si también está presentando problemas a niveles hepáticos, un parcial de orina te lo puede decir, ¿ya? Porque a veces pensamos que no, el parcial de orina solamente me va a mirar pocas cositas. Entonces en una urgencia te mandan tanto cuadro hemático y parcial de orina, no pelan los dos. En la parte de el cuadro hemático, pues te mira la línea de los blancos, te mira la línea roja, pero también te mira procesos inflamatorios que tenga, también te mira procesos en los cuales hay reporte de células inmaduras para mirar posibles leucemia y bueno, un sinfín de cosas. Entonces, si usted no sabe eso, pues un cuadro hemático no le va a poder dar el uso que es necesario ¿para qué? Para poder utilizarlo. Pero un momentico. Bueno, sí me están captando lo que yo les quiero decir con todo esto de la parte de los laboratorios. ¿Alguna pregunta, opinión, aporte hasta dónde vamos? ¿Qué dice Gustavo? ¿Qué dice Juan Sebastián? ¿Qué dice Laura Sofía, Diego? Aquí por el chat me han estado compartiendo sus opiniones. Por acá me dice Carol, sí, es importante para aclarar las cosas al paciente y a veces quedan con dudas con los exámenes que se les van a enviar. Y a veces no saben ni qué muestra es la que le van a tomar cuando le mandan los exámenes. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, señora. Sí, profe. Yo creo que hasta el momento todo ha quedado claro. Y la importancia de la toma de los laboratorios clínicos. Sí, la importancia de la toma de los laboratorios clínicos y la importancia de enviar los exámenes cuando realmente se necesitan. Mire, les voy a contar una anécdota de hace mucho tiempo que le pasó a mi sobrina. Ella desde muy pequeña empezó a manifestar infecciones en el oído. Infecciones maltratadas. Yo pienso que desde el inicio, ¿no? Desde que fue a consulta general y hasta del mismo pediatra, en donde les mandaban
tratamientos de uno, de otro, la niña mejoraba, no mejoraba, empezó a supurar una secreción toda purulenta por el oído. Entonces yo le decía a mi hermana, oye, pero ¿por qué no le manda un cultivo de secreción de oído? Porque es que la verdad, yo creo que ahí tiene que estar involucrado una bacteria, pero a veces el profesional de la medicina asume que debe ser tal cosa y empieza a mandar antibióticos y antibióticos, y lo que no sabemos es que, pues sí, se sospecha de cierto tipo de bacterias, que pues es lo más usual en las infecciones del oído, pero no sabemos si haya alguna resistencia en esa persona de los antibióticos que se estén enviando, o si esos medicamentos que se están colocando son los idóneos. Y lo que causó fue que la infección avanzara y avanzara. Tanto era la cosa que, bueno, al fin, alguien por allá, no sé si fue por sugerencia de mi hermana, que le dijo, bueno, dígale al Comes, creo que ya estaba atendiendo el otorrino, le mandaron el cultivo. Y oh, sorpresa, le salió una pseudomona. Y pues le hicieron el antibiograma. Y pues bueno, ahí gracias a Dios miraron algunos antibióticos que servían, porque para eso sirve el antibiograma. Una vez que sabemos cuál es el microorganismo, pues acto siguiente miramos cuáles son los antibióticos que lo pueden, pues como dicen, matar, acabar. Y bueno, ahí le mandaron tratamiento a la niña, pero bueno, a esas alturas de esa infección ya la niña tenía perforación del tímpano, o sea, no debió llegar hasta ahí, ¿no? Y le tocó darle agresivamente antibióticos a una niña tan pequeñita por la vía endovenosa, aplicándoles porque había que contrarrestar lo más rápido porque estaba ya muy avanzada la infección. Ella terminó con injertos a nivel ahí del oído porque se le creó un hueco. Y bueno, ha mejorado, pero pues ella queda ya con esa afección de que no puede ni piscina ni nada, cosas de esas, porque pues está propensa a la infección. Pero a lo que voy es eso. O sea, llegar hasta un punto en los cuales, o sea, ¿quién es el que lleva el bulto? Pues el paciente. ¿Sí? El paciente, porque los microorganismos van minando, van dañando, van destruyendo, y pues la cosa no va a mejorar así como así. Bueno, es esa la primera parte, sensibilizarlos frente a este mundo, y que no es fácil también la parte de manipulación de muestras y todo. Esa es otra cosa que los estudiantes dicen, ay no, la verdad es que esto no es tan fácil, no es tan fácil montar una muestra, mirar al microscopio y observar estructuras parasitarias, observar las estructuras de las bacterias, de los hongos, y reportarlos, porque ellos mismos pues no lo pueden hacer. Y yo les decía, pues es que es normal, porque para uno llegar a afinar el ojo y poder ver eso, pues nos tocó mucho tiempo. Aquí el objetivo clave es que ustedes vean desde el momento en que un paciente refiere a alguna clínica, usted le manda el examen, la muestra que ese paciente se debe tomar, el procesamiento de la misma, lo que se reporta y la utilidad que usted le va a dar frente a esos resultados. Es básicamente lo que uno tiene que saber, ¿no? En este caso. Bien, yo puedo compartir, pues ahorita ya pues pasando a la parte de la bioseguridad, quiero compartirles un mini video que me gusta, en donde habla de los primeros inicios de la bioseguridad, que se llama la asepsia. No sé si alguna vez alguien lo ha visto. Entonces voy a buscarlo y se los voy a compartir. Un momentico. Ya. Acá. Acá está.
Ahora sí. Pero que el internet no me moleste. ¿Sí lo vemos? Sí, profe. Bueno, ahora vamos a ver Sí, si señora. Antes de que el doctor Colvin pueda hacer su primera incisión, todo un ejército de profesionales y tecnología se prepara para enfrentarse a los invisibles pero mortíferos enemigos que podrían amenazar la vida de Jean Snow, los gérmenes. En todo hospital moderno se emplean miles de horas y se gastan miles de euros al año en la interminable lucha contra esos diminutos adversarios. Sin embargo, hasta finales del siglo XIX, nadie sabía lo que eran los gérmenes, y mucho menos que transmitieran enfermedades. Como cabe imaginar, entonces, las normas de limpieza no eran como las de hoy. Los cirujanos solían operar con mandiles de carniceros e instrumentos sin esterilizar, llenos de sangre seca. Nadie creía que esterilizar o limpiar los instrumentos sirviese para nada. Sería un hosco joven húngaro llamado Ignaz Semmelweis quien demostraría al mundo el peligro que aquello suponía. En el invierno de 1846, Viena era una de las mecas de la medicina y el Allgemeines Krankenhaus su hospital más famoso. Allí, Semmelweis trabajaba de residente a cargo de la sala primera de obstetricia. Durante meses le agobió un problema. Muchas de las nuevas madres a su cuidado morían de una enfermedad conocida como fiebre puerperal. Cientos de miles de madres morían en Europa cada año y nadie sabía por qué. Aquello se convirtió en el gran enigma que todos los profesionales de la obstetricia en Europa intentaban resolver, aportando todo tipo de ideas. Unos creían que su enfermedad estaba causada por el miedo, otros que tenía que ver con el hecho de que la mujer estuviese o no casada, y algunos que podría estar causada por un misterioso halo que rodeaba a algunos doctores. Cualquiera que fuese la causa, Semmelweis estaba decidido a dar con ella. Lo primero que descubrió era desconcertante. Lo más extraño es que había dos salas. Una estaba regida por médicos y la otra por parteras. La sala, controlada principalmente por parteras, tenía una tasa de mortalidad mucho más baja entre aquellas pobres mujeres. Semmelweis quedó perplejo ante esta diferencia. ¿Qué había en el pabellón de los médicos que elevara tanto la tasa de mortalidad? Llevó a cabo una serie de experimentos, pero fue incapaz de aislar la causa, y la tasa de muerte en su pabellón seguía aumentando. Semmelweis se sentía abatido, hasta que un día, gracias al tipo de accidentes que caracterizan gran parte de los descubrimientos médicos, encontró la solución. Tenía un colega llamado Koleska que se cortó un dedo haciendo la autopsia de una de estas mujeres. Se infectó y murió. Y aunque Semmelweis no sabía nada sobre gérmenes o la teoría de enfermedad por gérmenes, de repente se dio cuenta de que debía existir algún tipo de veneno que fuera el causante. Semmelweis vio claramente lo que estaba pasando. Los estudiantes solían hacer las autopsias a estas mujeres, metiendo las manos en sus heridas. Luego acudían al pabellón de estudiantes y no veían ningún motivo para lavarse las manos y seguir examinando a las mujeres que acababan de dar a luz y tenían heridas abiertas por el parto. Los médicos transmitían los gérmenes de una paciente a otra con sus manos sucias. Estaban matando a sus pacientes. Semmelweis escribiría a un colega: «Solo Dios sabe el número de mujeres que he mandado a la tumba». No perdió un segundo en instituir una política de estricta limpieza en su pabellón, obligando a todos los médicos a lavarse las manos con una potente solución de agua clorada. Casi inmediatamente el índice de mortalidad comenzó a descender,
Clara señal de que Semmelweis tenía razón. Pero lejos de convertirle en un héroe, su revelación le valió el rechazo de sus colegas. Había una serie de razones por las que aquello era totalmente inaceptable, y una de ellas era que, para comprender realmente el concepto, había que conocer ciertos principios de la ciencia que aún no habían sido descubiertos. Hoy es muy fácil preguntarse si eran idiotas. Pero así es como se hacía en el siglo XIX. Nadie pensaba que tuviese nada de malo. Semmelweis les descubrió que ellos eran los culpables de las muertes de esas mujeres. Imaginemos a aquel hombre rodeado de médicos diciendo que ellos eran los asesinos y que si se negaban a aceptar su doctrina matarían a muchas más mujeres de las que habían matado desde el inicio de sus carreras. Aquello era inaceptable, así que fue despreciado. Enfrentado al desprecio y el ridículo, Semmelweis se hundió en una profunda depresión, dejó su trabajo y volvió a Hungría. A veces es malo tener la razón. Pero cuando se tiene razón, el descubrimiento hace que otros se sientan culpables y uno se lo echa en cara en vez de exponerlo, ya sea científica o diplomáticamente. Es normal que reaccionen contra uno. En el caso de Semmelweis, se podría decir que así ocurrió. La clase médica rechazó sus acusaciones como los delirios de un loco, y al final perdió la cabeza y murió en una institución mental. 30 años después de su muerte, recibió el reconocimiento que merecía. Los vieneses que lo habían insultado lo reconocieron como uno de los suyos, y los húngaros lo honraron en su ciudad natal de Pest. Fue erigida una estatua en su honor, en la que se le representa en pie, con un libro bajo el brazo y una madre sentada a sus pies con su hijo en brazos, mirándolo con adoración. Hizo un descubrimiento muy importante, pero fueron otros quienes finalmente lo adoptaron. Fue una de las grandes figuras trágicas de la medicina. Bueno, ¿cómo les pareció? Muy interesante. Interesante. Interesante, ¿no? Mire, ese paralelo entre las parteras y los estudiantes de medicina y los propios médicos, ¿cómo vieron ustedes ese paralelo entre los unos y los otros? Profe, ¿puedo responder? Claro que sí. Bueno, Dime, ahí sí. hay que tener muy en cuenta el conocimiento para el que uno se ha preparado tanto, porque de alguna forma, al estar preparado, uno puede manejar mejor las cosas a la hora de un parto. Las parteras por naturaleza y por mucho tiempo pueden hacer las cosas y lo van a hacer muy bien, pero no hay nada como el conocimiento de un médico y aplicar todo lo que de alguna manera durante la carrera se pudo haber explicado, tanto la esterilización de los instrumentos que son utilizados son de demasiada, pues podría decirse que son vitales a la hora de saber si una persona se salva o no, porque pues ustedes saben que en el momento en el que uno está en contacto del cuerpo y en sangre, tanto virus como bacterias van a atacar, y si no hay una debida como precaución en eso, pues la persona va a tener mayor complicación y puede haber un peligro hasta llegar a, pues Dios no quiera, una muerte. Gracias. Bueno, muy bien, Silvia. Y ahí vamos a las enfermedades nosocomiales. ¿Sí sabemos el concepto de lo que son esas enfermedades nosocomiales? Sí, profe. O sea, este caso de la asepsia aplica a eso, a las enfermedades nosocomiales. ¿Qué son las enfermedades nosocomiales? ¿Quién me dijo sí? ¿Quién dijo sí, profe? Las que se desarrollan dentro de un ámbito médico, es decir, entre los hospitalarios. En un ámbito hospitalario. Exacto, un ámbito. ¿Y quién le transmite esas infecciones al paciente? Los trabajadores de la salud. Los trabajadores de la salud, exacto. ¿Y por qué se la transmiten? ¿Qué están haciendo ellos mal? Por no hacer una adecuada asepsia. Exacto, por no trabajar con asepsia, por no hacer el buen uso
de las normas de bioseguridad, ¿ya? Porque la bioseguridad, primero que todo, bueno, yo como profesional, como persona, pues me tengo que cuidar para no contagiarme o no infectarme o no hacerme daño, pero tampoco hacerle a los demás, ¿no? A las personas que estamos en nuestro entorno, porque es que la bioseguridad no solamente aplica en las instituciones de salud, en los profesionales de la medicina, sino en todos los ámbitos. Entonces, las enfermedades nosocomiales, hay pacientes que han llegado por una bobada a la institución y han salido con infecciones multiresistentes y se han terminado muriendo en las instituciones de salud. Porque no solamente es el personal, sino los ambientes. Los ambientes deben estar descontaminados. O sea, una sala de cirugía debe brindarle al paciente que cuando lo metan a esa sala, personal que lo va a manipular aséptico y ambiente aséptico. Se han visto casos, se ha escuchado muy frecuente que hay salas de cirugías contaminadas en donde los pacientes adquieren infecciones y bacterias resistentes que terminan pues matando al paciente. Entonces, miren lo importante que es trabajar con asepsia nosotros profesionales de la salud. Las normas de bioseguridad anteriormente, digo anterior, porque ahorita pues con esto del COVID, ahí sí nos tapamos lo más que podemos, pero hay que ser conscientes que en el antes uno veía mucho profesional de la salud trabajando sin asepsia con sus pacientes, y porque es así. Pero bueno, miren, ahora sí o sí toca, y si no te cuidas, pues ahí la llevas. Y si te cuidas demasiado, también es malo. Es otra cosa que quiero recalcar. Nosotros tenemos microorganismos en nuestro cuerpo que son benéficos. O sea, tenemos bacterias que nos benefician. Tenemos ácaros, tenemos un sinfín de microorganismos que aunque usted no los ve, pues nos están ayudando. Entonces, ¿qué sucede con la desinfección excesiva? El excesivo uso de antisépticos en nosotros. Profe, que se puede desarrollar o sea, que las bacterias pueden desarrollar mecanismos para pasar por encima de estos antisépticos y entonces estos van a dejar de funcionar. Bueno, eso sería algo, pero más que todo lo que tú estás haciendo es matándolos. O sea, tú estás matando tu mismo mecanismo de defensa. ¿Por qué? Porque tú estás constantemente que el alcohol, que el antiséptico, que no sé qué. Y he conocido casos de personas que se cuidaron hasta la saciedad, eso le echaban, mejor dicho, absolutamente a todo y han terminado contagiados. Pero es por eso, o sea, hay que cuidarse, hay que hacer las cosas controladas porque todo el exceso es malo y lo que estamos haciendo es matando. Nosotros tenemos bacterias en la piel, tenemos bacterias en la nariz, tenemos bacterias allá en nuestras partes íntimas que forman parte de nuestra flora normal que nosotros no podemos matar. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros matamos, también estamos ayudando a la inmunosupresión y esos mismos microorganismos que forman parte de nuestra defensa, pues se van a venir en contra de nosotros y nos van a producir enfermedades, llamadas las famosas oportunistas. Entonces tenemos que tener un equilibrio, ¿no? Ni mucho ni poco, sino hay intermedio en relación. Y los desinfectantes, todos esos químicos, pues claro, ayudan, matan, pero entonces también van a matar parte de nosotros como estamos. Yo a veces me sorprendo de que, hombre, uno ve a los recicladores y todos los días pasan por ahí, todos los días recogen basura y uno dice, oye, esa gente no se enferma, ¿no? O sea, ¿qué mecanismo de resistencia han creado frente a eso? No toman nada o no están pendientes ni se preocupan. No quiere decir que no se enfermen, pues sí, se van a enfermar. Pero esa es la otra, ¿no? Uno se preocupa, uno se estresa, uno piensa y todo eso causa inmunosupresión. Usted, médico, a su paciente, lo que le tiene que decir, bueno, usted está enfermo, usted tiene estas y estas cosas, lo que menos debe hacer es estresarse, preocuparse, porque usted lo que va a hacer es que sus defensas se van a disminuir y pues su proceso se va a complicar
y se va a empeorar, porque lastimosamente es así. Pero uno, ¿cómo hace para controlar las emociones? Uno, ¿cómo hace para controlar el no preocuparte, el no estresarte? Es muy difícil, o sea, tienes que tener un control mental muy bueno para que eso no suceda. Bueno, muy bien. Ahora, ¿la bioseguridad será solamente a nivel de instituciones o será que en la casa o será que en la calle nosotros no tenemos que tener bioseguridad? ¿Ustedes qué piensan? Cuéntenme. Normalmente, o sea, antes de la pandemia, uno pues veía que en la calle en realidad no había bioseguridad, uno ponía la mano donde sin darse cuenta la ponía en cualquier lado y cosas así, y muchas veces pues van a comer, no se lavan las manos o cosas así, pero yo digo que pues la pandemia cambió eso, como que ya todo el mundo anda como más estudiado en esa parte. Pues sí, tienes toda la razón, pero no nos enfoquemos a la pandemia, sino cuando nos metemos con el término de la bioseguridad, estamos diciendo bioseguridad para la vida. O sea, cosas que tú hagas para mantener tu integridad física, mental en perfecto estado. Eso en tu casa, algo que tú hagas que de pronto te puede generar un peligro al tú hacerlo si nunca lo has hecho. En la casa, ¿hay peligros para tu vida? ¿Tú crees? ¿En la calle? Dime. Sí, profe. Sí, profe, nosotros deberíamos tener pues como ciertas cosas de bioseguridad mínimas dentro del hogar, o sea, por ejemplo, digamos, lavarse las manos cada vez que uno llega de la calle o desinfectar más que todos los vegetales cuando vamos a comprar vegetales antes de comerlos, sobre todo cuando los vamos a comer crudos, súper importante desinfectarlos, hacerles una muy buena desinfección. Ahí nosotros estamos eliminando muchos microorganismos que podrían hacernos daño a largo plazo. Claro, claro, así. Muy bien. Otro ejemplo. Dime Con Pilar. lo que dice Laura, también es cierto que cuando uno sale a la calle, por ejemplo, a comer, o sea, a un restaurante o a algún lugar, también uno tiene cierto grado de exposición, porque si ese restaurante donde uno va a almorzar, a cenar o a desayunar no tiene las normas de bioseguridad, con, por ejemplo, con el manejo de los alimentos, con cómo limpian el lugar, con cómo recogen la basura, cómo clasifican la basura, eso también puede poner en peligro pues nuestra vida, porque podemos contraer alguna bacteria o algún hongo que nos pueda perjudicar en nuestra salud. Claro, así es. En general es el tema de la bioseguridad, tanto para el personal de la salud como para las personas que no lo son, es de vital importancia. De ahí de que se aplique o no, es ya de manera individual, pero es algo de demasiada importancia, y no solamente para el autocuidado propio, sino para las personas del entorno donde uno se desarrolle, ¿no? Porque de pronto uno lo desarrolla, pero posiblemente usted comparte con otras personas y a esas personas sí le puede llegar. Totalmente, claro, sí. Si tú manipulas algún instrumento que corta y no tienes el cuidado, pues terminas mutilándote tú mismo porque no tienes ese control o tienes esas herramientas que te van a proteger frente a eso. Si trabajas con toxinas, si trabajas con sustancias radioactivas, pues eso también va a ser perjudicial en el evento de que te afecte a ti y que a su vez tú afectes a tu entorno. Por eso la bioseguridad es una situación en la cual analizamos el riesgo de manera individual y la relación que está con la comunidad. Bueno, en el manual que creo que les compartí, no sé, ahí habla de los famosos grupos de riesgo, en donde miramos todo el componente de cuáles son esas cosas que hacemos que nos expongan más o menos, o sea, minimizar el riesgo de exposición, minimiza la utilización de los protectores o las barreras primarias, que son las que nosotros debemos utilizar, más acondicionando al entorno en donde yo lo estoy haciendo, porque eso va a definir ya cómo estamos parados frente a todo este proceso de la bioseguridad. En la casa estamos expuestos a cortarnos, a quemarnos, a dejar el cargador conectado del celular, a que se formen cortocircuitos. Aquí hubo un caso muy fortuito, muy triste,
de un cortocircuito de instalación de Navidad que sucedió, que terminó afectando 3 casas, donde una familia completa murió, y fíjense que no fue ni siquiera en la casa de ellos donde sucedió. Fue muy triste, pero a lo que quiero es que nosotros no estamos exentos de cualquier tipo de accidente. Lo que tenemos que hacer es prevenir ya a lo que no suceda, y de eso se trata la bioseguridad. Prevenir para que no suceda, prevenir para minimizar el riesgo. Eso tiene que usted metérselo aquí en su cabeza todo el tiempo, trabajar con bioseguridad. Cada vez que voy a atender a mi paciente, debo, si lo voy a manipular o lo voy a tocar con los guantes, pues paciente, guante por paciente, no el mismo guante. Si no lo voy a manipular con guantes, sino con mis manos, me lavo las manos antes y después con jabón. ¿Por qué? Porque si yo no hago eso, pues primero me puedo estar infectando yo. Segundo, le voy a transmitir lo que le revisé a uno con el otro paciente que llegue y no tengo las manos limpias, pues también se lo voy a pasar a eso. Y es algo que también va de la mano con la ropa, o sea, con la vestimenta. O sea, todo profesional de la salud no debe andar por la calle, hay que salir del turno y ando con el traje de mayo, ando con la bata, ando con todo lo que, con lo que manipulé allá dentro de la institución, lo saco y lo paso por toda la calle y llego a la casa y cojo y abrazo a mi familia, abrazo al niño. No. El protocolo, el que se debe hacer y el que se hace en muchos países, no sé, aquí en Colombia, creo que hay instituciones que lo hacen, es que tú te vas para tu trabajo con tu ropa de calle, llegas allá, tienes un locker, te pones toda tu ropa de bioseguridad, haces tu jornada laboral, luego cuando ya terminas, hay partes donde te puedes bañar, te cambias y sales normal. Ahorita con el COVID hubo mucha discriminación en cuanto al personal de salud por esta situación que les estoy contando. Porque claro, uno con ese pavor y ese miedo de que nos van a contagiar, y uno ve profesionales de la salud, no, que ellos la línea directa, que están con el COVID, y mira, están en el supermercado, y mira, están no sé qué, y se montan en la buseta. Pues claro, todo el mundo empezó como ese proceso de discriminación, y había gente que apenas iba a ir a su trabajo, ni siquiera había tocado a la institución, pero no somos adivinos para saber, y es entendible el miedo de las personas. Por eso es que tocó. ¿Qué pasó? Pues concientizar o buscarles sitios apartes para que ellos estuvieran, y de todo. Algunos se eximían de no colocarse el uniforme para ir al trabajo, sino que se lo colocaban allá, pero también había gente que era súper inconsciente, que salía de su jornada laboral y se iba. ¿Ve? Entonces, eso es un foco de transmisión que, aunque no se ve, es así. Y todo va de la mano con la bioseguridad. Por aquí Rachel me dice, en la casa referente a la acumulación de basura, residuos de agua. Sí, claro. Es importante tener rutina de limpieza. Eso también es supremamente importante. Bueno, voy a compartirles acá esta presentación. Yo les voy haciendo un barrido, no sé, ¿cómo vamos? Estoy hablando muy rápido, me estoy haciendo Profe, va entender. súper bien. Bueno, perfecto, profe. Sí, listo. profe, todo súper claro. Sí, yo les voy hablando y voy colocando ejemplos de la vida, de las cosas, del día a día, para que ustedes ya se vayan focalizando. Bueno, voy a compartirles esta presentación, que hay muchas cosas de lo que está en el manual que está aquí. Me gusta hablarlo así como de manera muy general, pero enfocando en lo importante que es los tópicos que hasta el momento les he tocado. Voy a compartir por acá. A ver. Aquí está. Ok. Bueno. A ver. No sé cómo agrandarla más. Bueno, ahí la ven, sí. ¿Sí la ven bien? Sí. Sí, sí se ve, profe. Bueno. Acá, por acá.
Bueno, el trabajar sin bioseguridad nos va a surgir peligro, vamos a tener un riesgo y por ende vamos a tener una consecuencia que ya sea a título individual o sea una consecuencia que implique a más personas. Bien. Peligros y riesgos y consecuencias si hacemos un mal procedimiento, por el caso pues, de nosotros, si vamos a tomar una muestra del laboratorio, tenemos que tener en cuenta el material que vamos a utilizar y el peligro que podríamos tener de pronto si nos pinchamos con la misma aguja con la cual nosotros le tomamos la muestra a un paciente, porque puede ser un paciente con algún tipo de enfermedad infectocontagiosa. Y no solamente nosotros podemos tener ese riesgo, ustedes cuando están suturando, ¿ya? Suturando un paciente se pullan con las agujas de sutura. Eso se constituye en un accidente laboral que usted tiene que informar, tiene que también verificar si ese paciente, cuáles son las enfermedades y patologías que tiene. A ustedes también tienen que valorarlo, darles tratamiento profiláctico para las posibles enfermedades que usted pudiera adquirir, si ese paciente era un paciente con VIH positivo y usted no sabía, o era un paciente que tiene hepatitis, otro tipo de infección. Entonces, mire el riesgo al que uno se expone cuando uno no de pronto tiene ese cuidado frente a eso. Entonces podemos tener accidentes con ese material cortopunzante, lo que nos va a generar una herida y un contagio por alguna de estas enfermedades infectocontagiosas. Entonces, el peligro básicamente se va a referir a una conducta o una situación que se puede presentar que constituye una amenaza para la salud. Y el riesgo va a ser como esa probabilidad de que ese evento pueda ocurrir de una forma eventual, como consecuencia nos va a dar una gravedad y nos va a dejar pues unas secuelas en las cuales no quisiéramos tener. Entonces, ¿cómo vamos a identificar el peligro? Entonces debemos tener un enfoque integral de lo que estamos teniendo, o la información previa al procedimiento que vamos a realizar, ser muy observadores y analizar. Y con relación a los riesgos, tenemos que mirar si ese riesgo al cual yo me voy a exponer es un riesgo bajo, es un riesgo moderado y es un riesgo alto. Y va de la mano con los grupos de riesgo. Un cuadrito que ustedes tienen ahí en el manual que me habla del nivel de riesgo tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, y hay uno ahí alterno 5 que no es muy frecuente. Entonces, ahí en esos grupos de riesgo va a mirar la exposición que se da frente al individuo y a la comunidad. Entonces, a nivel de laboratorio, manipulamos tanto muestras biológicas, tanto agentes químicos, otro tipo de sustancias que puedan constituir de una u otra manera un riesgo. Entonces, en ese sentido, los laboratorios y las infraestructuras de los mismos van a estar diseñadas dependiendo de ese riesgo. Entonces, tenemos laboratorios tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, que va de la mano con los grupos de riesgo, los niveles de bioseguridad y el nivel de laboratorio. Para que me entiendan, antes, para poder hablar de bioseguridad y poder decir, bueno, tú para manipular esto mínimo necesitas una batica, gorro, guante, tapaboca y ya, punto, se acabó. Y necesitas mínimo un mesoncito donde vas a manipular. Para poder llegar a eso, tuvo que haber una previa identificación de esos agentes infectantes, llámese bacterias, hongos, virus, toxinas, radioactividad, químicos, bueno, lo que ustedes quieran. Y a su vez, entonces, lo que yo me coloco, que la ropa, que los tapabocas, que no sé qué, forma parte de esos niveles de bioseguridad. En estos momentos, pues el COVID constituiría un nivel de bioseguridad tipo 3. 3, por todo ese ropaje que hay que colocarse para hacer el proceso de manipulación, pero se procesa en un nivel de bioseguridad tipo 2. Fíjense, yo pensé que era un tipo 3, pero fíjense que no es así. Alcanza para un tipo 2 hacer el procesamiento en el laboratorio de las muestras del paciente, porque la muestra como tal no es infectocontagiosa en la manipulación. No sé si me hago entender. O sea, la enfermedad del COVID es infectocontagiosa en el mecanismo de transmisión, face to face, ¿no? Persona a persona, en las manos, por las secreciones de respiratorio. Pero en el laboratorio
no es así. Entonces, aunque tiene un riesgo de un nivel de bioseguridad tipo 3, ¿ya? En cuanto al ropaje, a nivel de laboratorio es un nivel de bioseguridad tipo 2, ¿ok? Entonces, eso es todo, ¿no? Desde el grupo de riesgo, desde el nivel de bioseguridad, o sea, el ropaje, las barreras primarias que yo voy a tener y en dónde yo lo voy a manipular, ¿ok? Entonces, para uno poder, por lo menos en el caso mío, trabajar en un laboratorio, yo tengo que tener en cuenta los peligros, los riesgos y las consecuencias, y todo eso constituye lo que llamamos la bioseguridad. Entonces, sin más preámbulos, la bioseguridad, de lo que estamos hablando, es ese conjunto de medidas preventivas que se van a aplicar en procedimientos específicos para poder reducir o eliminar el riesgo al cual yo me pueda exponer. También va a disminuir la contaminación o la infección que pueda adquirir y me va a proteger de las enfermedades laborales. En el caso de ustedes, médicos, cuando estén trabajando, es lo que ustedes tienen que cuidarse. Ustedes saben ahorita lo que han sufrido todo el personal de salud con el COVID. Les ha tocado irse de sus casas, alejarse de su familia, de sus esposos, esposas, hijos, papás, abuelos, abuelas, por esto mismo, porque podemos de pronto pensar que estamos haciendo las cosas bien, que no nos vamos a contagiar, que ha sucedido, hay gente que no se ha ido para otra parte y que ha terminado contagiando a su familia, transmitiéndole la enfermedad. Y es más, hasta se ha ido familia, han perdido sus familiares y ellos han seguido adelante. Entonces, eso es hasta peor. Y por eso, pues lo mejor es, bueno, aislémonos para proteger a mi familia, ¿sí? Porque prefiero yo infectarme y no tener ese remordimiento de conciencia de haberlos enfermado, porque yo en estos momentos estoy haciendo un trabajo que me expone a un peligro, a un riesgo de enfermarme y de contagiar, ¿ya? Las bacterias no son enfermedades de contagiarse face to face, persona a persona, no, pero sí las vas a adquirir en esto, en un mal procedimiento, en una manipulación que tengan sobre ti, en no tener una buena asepsia de tus manos, en las instituciones de salud. Yo me puedo infectar cuando estoy haciendo un trabajo, en el caso del bacteriólogo, en el caso del médico, cuando está expuesto a estos pacientes y haya una manipulación de fluidos, de derrames, de agujas, de salpicaduras y todo, yo me puedo contagiar de esos microorganismos. Entonces, la bioseguridad es un deber, es un derecho, ¿ya? Deber yo lo tengo que hacer. Entonces, los pilares de la bioseguridad son la universalidad, la contención y la eliminación de residuos. Esto es algo muy importante. O sea, yo tengo que tener claro cómo es el descarte de los diferentes residuos biológicos que van saliendo. Tener claro cuál es el uso adebido que le debo dar a la bolsa roja, al guardián, a la bolsa verde, a la gris, a la azul, a la blanca, a todas, para saber cuáles son los que me pueden constituir un riesgo biológico, cuáles se pueden reciclar, cuáles no. Entonces, ese concepto de la universalidad implica a todas las personas en todo el mundo. O sea, la bioseguridad es para todos. La bioseguridad no solamente es en instituciones de salud, sino en todos los trabajos que realizan las personas. Tienen que tomar las medidas necesarias para cuidarse. En la casa tenemos que tener bioseguridad. En la calle. Quien diga que está seguro en la casa, pues se está metiendo una gran mentira. Uno ni en la casa está seguro, porque en la casa pueden suceder accidentes. Marta, hay gente que se ha muerto en la casa por balas perdidas, no se han escuchado. Están en la casa o están durmiendo y alguien loco se le dio por disparar allá afuera y llegó pras, la bala y mató a la persona. ¿Ya?
obvio, son accidentes fortuitos, pero pues ni en la casa podemos decir, no, pues estamos seguros allá afuera, que les pase lo que pase, pero en la casa estamos exentos a lo que les había dicho anteriormente, cortarnos, quemarnos, un cortocircuito, bueno, en fin. Ahogarnos, ahí en Barranquilla es muy común y frecuente, como en los barrios se da mucho el agua, entonces a nivel de los estratos medios, bajos, tienen la costumbre de llenar lo que son los baldes y recipientes con agua y tienen niños pequeños. Ha sucedido que hay niños, pues como los papás no han estado como cuidándolos, que se han ido al balde, se han caído de cabeza y se han muerto ahogados. Es muy triste, pero eso forma parte de la bioseguridad. Oye, ¿dónde estaba mi papá, mi mamá, mi hermanito, todo que estaba pendiente de ese bebé? Cuando somos papás, ¿qué nos toca hacer en la casa? Estar pendientes que no meta el dedo ahí en la corriente de la luz, ¿sí? ¿No les ha pasado? Que cuando el niño camina, al hermanito, el primo, empieza a tocar todo, a querer agarrar todo. Entonces ahí a uno le toca hacer acciones para protegerlos. La contención va de la mano con pues todos estos implementos que utilizamos de bioseguridad para evitar contacto directo con esos agentes infecciosos. Y acá pues tenemos un cuadrito, creo que es muy parecido a lo que ustedes tienen en el manual, donde nos habla grupos de riesgo, mire, 1, 2, 3, 4, niveles de bioseguridad, 1, 2, 3, 4, o sea, van de la mano todos. Y acá lo que abre la parte del equipamiento, de lo que se necesita en cada uno de estos niveles. El 1 es el básico, enseñanza básica de investigación, son prácticas muy esenciales en donde el riesgo para el individuo y la comunidad es escaso o nulo y así sucesivamente se van dando las situaciones puntuales para la protección, tanto individual como comunitaria. Y lo último, dentro de esos pilares de la bioseguridad, es la eliminación de los residuos, ¿ya? Roja, para todo lo que es infectocontagioso que produce riesgo biológico, y están lo que son los guardianes para lo que es la parte de descarte de material cortopunzante. Bueno, ahí esto es amarillo, pero no, el guardián es rojo, no es amarillo. Listo. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como profesional de la salud? Identificar peligro, emplear las prácticas apropiadas para los procedimientos que vayamos a realizar para minimizar el riesgo, tener en cuenta cuáles son los riesgos a los que yo me expongo cuando voy a trabajar. O sea, cuando usted firma un contrato, a usted tiene que explicarle en el caso de ustedes, las áreas en donde va a realizar su trabajo, o sea, a qué usted se va a exponer. Por eso nosotros, profesionales de la salud, cuando estamos en la parte asistencial, tenemos que comprar un seguro y de riesgos profesionales, algo así, y un seguro también en el caso de que nos vayamos a contagiar o contagiemos a alguien, o sea, que haya como alguien que responda por uno cuando suceda eso. Y lo otro es el de que tengamos algún accidente laboral para que nos traten en eso. Sin eso, nosotros no podemos trabajar, o sea, hay que tener seguridad para todo. Bueno, mira, aquí lo que le estaba diciendo, antes de trabajar es importante saber cuáles son los riesgos a los que nos vamos a enfrentar, saber los microorganismos que vamos a estar en contacto, bueno, en el caso de nosotros, los reactivos que vamos a manipular, tenemos que, bueno, en el caso mío, hay que tener un entrenamiento previo de todo esto, y bien, entonces, bioseguridad es la cultura de la seguridad, de las buenas prácticas clínicas y del laboratorio, de la organización y la mitigación del riesgo y la disminución de las enfermedades de tipo laboral. Bien, por ahí. Bueno. En el manual que les compartí, bueno, aquí ya la primera parte que habla de la bioseguridad, normas, pues hay muchas normas de bioseguridad, cada vez van a salir más.
los principios de la bioseguridad, como ya les había dicho, y pues aquí habla otra parte de las barreras primarias y secundarias, ¿no? Hablábamos de la primaria, que viene siendo como todo ese vestimenta que utilizamos, que gorros, que tapabocas, que batas, que cofias, que mascarillas, eso constituyen las barreras primarias. Y las secundarias son las que confiere protección ya a la persona que está haciendo el trabajo, en este caso, la infraestructura, las cabinas de seguridad biológica, las zonas independientes que tenga el laboratorio para el procesamiento de las muestras, en el caso pues de ustedes profesionales de salud, la comodidad que le pueda brindar frente al consultorio donde usted se encuentre, en la sala donde haga el procedimiento para el paciente, eso forma parte de las barreras secundarias. Y pues aquí les detallan los grupos de riesgo, niveles de bioseguridad, que era lo que les estaba explicando ahorita. Y bien, y la otra parte es todo lo que son procesos de limpieza y desinfección de materiales, que hay métodos físicos, hay métodos químicos, y dependiendo del material que yo vaya a eliminar o liberar de microorganismos, ahí va a haber un procedimiento. Entonces, que es un cuadrito que tienen acá que habla de el tipo de material, Profe, el procedimiento. Qué pena interrumpirla, está compartiendo pantalla, es que se dejó. No. Listo. No, ahora estoy hablando. Terminé cuando les hablé de la bioseguridad y ahora estoy hablando, estoy mirando estoy haciéndole seguimiento al manual. Yo les envié el manual, ¿sí? ¿Hello? Sí. Sí, señora. Entonces, eso es lo que estoy revisando, o sea, de qué les he hablado. Creo que ya les he hablado de esto, de los grupos, y estaba mirando la parte de lo que es los procesos de esterilización. Vamos a encontrar lo que es métodos químicos, métodos físicos, muchas sustancias para utilización de diferentes tipos de materiales, las estufas, y vemos otras formas de esterilizar, sobre todo ambientes. Las salas de cirugía son desinfectadas básicamente por rayos ultravioleta y otro tipo de metodología, más que coger un desinfectante y empezar a limpiar las paredes, no, sino que ahí ya lo que hay que hacer como tal es el ambiente. Entonces acá tenemos esto. Y está lo de los materiales, que son material crítico, semicrítico y no crítico. Entonces, lo que son todo instrumental de cirugía, pues, ¿qué creen que es ese material? Crítico, semicrítico y no crítico. El instrumental de cirugía. Sería crítico. Claro, es crítico, o sea, que es un material que como está en contacto directo con el paciente, yo tengo que brindarle el proceso de la esterilización. Y la esterilización lo que nos va a garantizar es que esa instrumental o esa zona, o bueno, lo que nosotros vamos a utilizar, está libre de cualquier tipo de microorganismo. Para ser más claro, está aséptico. Entonces, un instrumental de cirugía es un material crítico. Dice, aquel Profe, no sé si era yo, pero se le escuchaba. Dime. Que se le escuchaba, la verdad no le escuché lo que dijo. No sé si era yo, pero se le escuchó súper entrecortado. ¿Se me escucha entrecortado? No, profe. Entonces eres tú. El internet. No eres tú, el internet. Bueno, lo que hablaba del material crítico, semicrítico y no crítico, dependiendo del material, ahí vamos a ver si tenemos que utilizar esterilización o desinfección de alto nivel o de bajo nivel o nivel intermedio. Entonces, todo lo que es el instrumental quirúrgico, implantes, aparatos de endoscopias,
drenajes, sondas, catéteres, agujas, pues obviamente estamos hablando que es un material desechable que previamente ha tenido unos procesos de esterilización, ¿no? Que es así como lo saca la casa comercial, ¿no? Totalmente estéril, porque están usando una jeringa desechable que ya empacada y que ya venga contaminada, ¿no? Tiene que garantizarnos eso. Y acá pues tenemos este cuadrito que pues para nombrarlos creo que está muy claro y ustedes pues lo van a revisar. Quisiera saber si tienen alguna pregunta de esta otra parte de los métodos de esterilización que hay en el manual. A ver, si me quiere, si lo puedo mirar, revisar. O sea, la idea no es ponerme a hablar punto por punto, porque pues pienso que pues, se vuelve como engorroso y pues es algo que ustedes pueden mirar. Ahí está seleccionado dependiendo el método que se utiliza en cuanto si voy a tener un equipo como tal que me va a permitir poder llegar a esa esterilización o en su efecto la desinfección habla de químicos, ¿no? Para diferentes cosas utilizadas. Por lo menos si usted se va a atender un paciente, pues lo mínimo que necesita para desinfectarse las manos, ¿qué sería? ¿Alcohol? Jabón. Agua y jabón o en su defecto, ¿verdad? Soluciones que tengan alcohol, geles antibacteriales, ¿sí o no? Porque, ejemplo, si usted está en el consultorio y ahí se huele agua, porque puede suceder, o sea, dependiendo de donde esté, entonces usted perfectamente se puede desinfectar sus manos con alcohol o con geles antibacteriales que tengan esa propiedad, que es lo que pues comúnmente se utiliza. ¿Qué nos dicen? Bueno, si usted está afuera y no tiene o sea, la probabilidad de lavarse las manos, pues debe usar o alcohol o un gel, no alcohol y gel, sino o el uno o el otro. Pero si tienes la oportunidad de lavarte las manos con agua y jabón, es mejor. O sea, hace efecto mejor hacer ese proceso de el lavado de las manos y claro, con la técnica como debe ser y en los tiempos que se debe hacer para garantizar eliminación de cualquier microorganismo que esté presente en nuestras manos, porque no hay cosa que transmita enfermedades que, mira, las manos es bastante lo que se puede transmitir ahí. Bueno, ¿preguntas hasta acá? No, profe, todo correcto. Bueno, en sí este era el tema, era pues como a hablarles de manera muy general, pero más que todo, inducirlos y sensibilizarlos sobre la importancia de los laboratorios en las ayudas diagnósticas para nuestros pacientes. Eso sí es importante y por eso cuando vayamos viendo cada tema es como mirar. Y por eso la otra semana vamos a hablar de técnicas inmunológicas en el laboratorio. Más que explicar la técnica que se utiliza, que la ELISA, que el radioinmunensayo, el inmunensayo, es buscar las pruebas de laboratorios y asociarlas. Entonces, eso es una, pues no tarea, es una investigación que les va a quedar. Vamos a mirar diferentes técnicas, que la técnica de precipitación, que la técnica de aglutinación, que la técnica de inmunoensayo, electroforesis, bueno, todas. ¿Usted qué va a hacer? Pues va a mirar, va a leer. Si no entendemos el fundamento de la técnica, pues exploramos en otra parte para ejemplificar, pero ante todo van a buscar pruebas de laboratorio que esa técnica, que aplique esa técnica. Entonces le voy a colocar un ejemplo. La técnica de aglutinación. La técnica de aglutinación, o sea, son técnicas de inmunología. Ahí, ¿cómo yo voy a evidenciar esa reacción antígeno-anticuerpo? Porque estas pruebas de laboratorio lo que me va a permitir es, voy a buscar antígenos o voy a buscar anticuerpos en el paciente. Entonces, la técnica de aglutinación lo que me va a evidenciar es que cuando yo tome la muestra de mi paciente,
que en este caso estaría buscando los antígenos, y lo mezclo con un reactivo de la casa comercial, hago la